Hola, buenas. Bienvenidos. Hoy vamos a observar lo que es la frecuencia de la luna autoexistente, que sería todo lo correspondiente al año del 2022, del 26 de julio al 24 de julio del año 2023. Ya pasamos lo que es el año de la semilla eléctrica, que si quieren profundizar un poco pueden ir a los audios anteriores. Ahí en el audio del año pasado se explica bastante todo lo que era esa frecuencia, y este año vamos a entrar a una frecuencia que tiene que ver con aspectos arquetípicos del ser humano que representa la luna. Una luna que tiene 3 factores que tenemos que conjugar para entender esta energía. El primer factor es el arquetipo. El arquetipo entonces hablaría de aspectos del ser humano, aspectos psíquicos, emocionales, mentales, a nivel corporal también, y espirituales, que se conjugan en este arquetipo, que sería la luna. Después tenemos el tono, el que nos da una acción de este arquetipo. Si el arquetipo son los colores, el tono es la forma que toman estos colores, ¿ya? Y tenemos también un kin guía que nos está dando como habla justamente kin guía, la guía hacia dónde tiene que ir este arquetipo del destino de este año, que es la luna, y el kin guía es la serpiente, ¿ya? El último factor tiene que ver con la onda encantada, el propósito de esta luna en esta onda encantada. Esta luna está al servicio de algo, de un propósito, y este propósito es el lanzador de mundos, ¿ya? Entonces vamos a empezar a explicar primero lo que es el arquetipo y qué nos trae este arquetipo, qué nos ayuda a activar este arquetipo y cuál es la misión de este año para cada uno. Cada uno tiene frecuencias distintas. Por ejemplo, si tú puedes calcular tu kin maya, tu signo maya, y ese signo maya va a tener una frecuencia distinta con respecto al arquetipo de la luna. ¿Por qué? Porque para una persona viento, que tiene que ver con la comunicación, expresión, la energía de la luna va a ser distinta para una persona que quizás sea tierra o sol, que tienen que ver con otros aspectos de iluminación de los otros, de sí mismo, de conexión, mientras que para el otro es la conexión. Entonces, pero tiene un factor en común, que sería este factor de la luna, que va a tener una incidencia en cada uno de esos diferentes mundos que cada uno es en su propio signo. Entonces, yo voy a explicar ahora a grandes rasgos lo que representa la luna para cada uno de nosotros en cuanto a una presencia general, ¿ya? Entonces, el arquetipo de la luna de por sí representa el fluir. ¿El fluir en qué? El fluir en un factor emocional, el fluir en el humano. Pero el humano no es solo mente, no es solo pensamientos ni emociones. El humano es físico, el humano es espíritu, el humano tiene diferentes aspectos y áreas. Entonces, este fluir, si lo pasamos a las diferentes áreas, a nivel físico, entendemos que es ese fluir en lo sensitivo, es escucharnos desde las sensaciones de nuestro cuerpo. El poder conectar con lo que mi cuerpo me dice, con los ritmos de mi cuerpo, con el espacio, con el descanso, con la acción, con el tiempo y el momento preciso para movernos y para descansar, para desarrollarnos. Entonces es un tiempo para darnos espacio para esa conexión. Quizás nunca la hemos hecho, pero en estos años luna la sensitividad se amplifica mucho, y esta sensitividad nos ayuda también a conectarnos con mundos que no nos hemos conectado normalmente en otros años que se trabajan otros aspectos del ser. Entonces, de por sí, ese fluir tiene que ver con un fluir de lo sensitivo a nivel corporal, de las sensaciones. Eso es a nivel físico. Ahora, a nivel de la mente, es un fluir a nivel de nuevas posibilidades de la mente. La mente representa el aire, entonces es la expansión de posibilidades, la flexibilidad y la liviandad. Entonces, si hablamos de un fluir a nivel de mente, tiene que ver con un darnos la oportunidad de ver otra opción, de no quedarnos estancados en lo rígido,
de no quedarnos estancados quizás con un problema como lo veamos en el pasado o como pensamos que va a ser hacia un futuro. Es darnos la posibilidad de ver una tercera opción. No es ni blanco ni negro, puede ser en los grises. Y ahí pueden haber muchas opciones. Entonces, a nivel mental, el fluir es el crear, el entender que somos creadores y desde ahí podemos crear una opción que vaya en resonancia con tu corazón, porque eso también representa la luna, esa conexión con el corazón. Toda esta información que te da el cuerpo, que te da la emoción, la mente, es desde tu fuente, desde lo que eres tú. Se está comunicando con una fuente que representa tu corazón, tu ser. ¿Ya? Entonces, ahí es donde es importante entender los mensajes. Entender de dónde vienen los mensajes. ¿Viene de tu corazón o de tu ego? Del ego, de la parte que está sobreviviendo en la cultura, que necesita buscar el valor de determinada forma. ¿Viene desde ahí? ¿Viene de los requerimientos, los deseos de un ego? ¿O viene desde lo que realmente tú quieres para tu vida? Lo que te hace feliz de corazón, no lo que te hace feliz porque debes ser feliz de esa forma, como dice el ego, como dice la sociedad. ¿Ya? Entonces, eso es lo que es el fluir a nivel mental. El fluir es darse nuevas posibilidades. A ver, entendamos el fluir en cuanto a lo que es la emoción. La emoción, al fluir es conectar con la emoción. La mayoría de las personas está súper desconectado de su cuerpo emocional porque se nos enseña a desconectarlo. ¿Por qué? Porque la emoción es algo que nos limita a ser funcionales o productivos. Si estás muy emocional no eres totalmente productivo. Entonces, como la sociedad se potencia más la imagen de ser productivos y exitosos en base a esa productividad, modo pila, se tiende a invalidar ese cuerpo emocional. Y muchas veces el cuerpo emocional es la conexión con nosotros, con nuestro corazón, con nuestro niño interior. Cuando está en luz, cuando está en una conexión clara y precisa. Cuando está en una necesidad de expresión, ya es porque el cuerpo emocional necesita expresar, necesita ser escuchado. Ahí es cuando necesitamos comunicarnos de una manera drástica con ese cuerpo emocional y a veces explota a la gente. Porque no ha sido escuchado, porque está como una olla a presión esas emociones. ¿En cuanto a qué y por qué? Porque hay que ser funcional y dejar las emociones para después. Pero cuando eso se acumula y se acumula, genera un síntoma. Y ese síntoma puede salir en el físico, como una enfermedad, ¿ya? O a nivel de nuestras relaciones, como algún síntoma en las relaciones, o violencia en la relación, o una forma muy agresiva en las relaciones, etc. Todo lo que no nos hacemos cargo a veces adentro, lo podemos proyectar afuera. Entonces, eso es el tema del aprender a fluir. Si estamos en comunicación con nosotros mismos y en un fluir con nosotros mismos, nos vamos a ser responsables al otro de lo que no hemos hecho por nosotros mismos. Entonces, no se va a generar estos conflictos de codependencia, que es un factor que se puede dar en estos años luna. Porque en el año luna, cuando no me hago cargo de mi propia emoción, muchas veces termino haciendo a otros cargo de la emoción mía, de mi propia necesidad de conexión emocional, de la emoción que no me puedo hacer cargo, de solucionarme mis problemas emocionales. Entonces, en su sombra esta energía puede caer en eso, puede caer en el socorrismo frente a los otros o de los otros, y ahí empezar el control en la relación con otras personas de que tú debes ser así para que yo sea feliz, o yo debo ser así para que los otros sean felices. ¿Por qué? Porque en vez de colocar el foco adentro, ponen el foco del sostenimiento emocional afuera. ¿Ya? Entonces, eso es un tema que hay que trabajar mucho en esta frecuencia de luna. Y para fluir, justamente el fluir viene desde adentro, viene el aprender a sostenerse a uno mismo. Trabajar la conexión con el niño interior es muy importante. En la página pueden encontrar una meditación para conectar con el niño interior y ayudarlo a elaborar su comunicación con él, por si quieren revisar. Se llama Meditación del Niño Interior. ¿Ya? Entonces, ese es un fluir en el factor emocional. Se lo explico en la parte de la sombra y de la luz. La luz es cuando la energía está fluyendo. La sombra es cuando la energía se estanca, como que se estanca en un río, en una represa. Entonces empieza a acumular de alguna manera suciedad, etc. Ahora, si empezamos a entender la energía de la luna de un punto de vista espiritual, tiene que ver con la intuición.
Y la intuición tiene que ver con el aspecto de escucharnos a nosotros mismos, pero escuchar ese lado espiritual, el otro mundo. Y muchas veces tienen que ver con mensajes que para la razón no tienen coherencia, porque vienen codificados, vienen a través de un símbolo, o es un mensaje que parece que a nivel de racional no tiene lógica, pero la lógica es la mente, y la mente necesita entender secuencialmente las cosas, y la intuición muchas veces no necesita secuencialidad. Entonces es entender esa intuición y aprender a escuchar tus propios mensajes desde el plano espiritual, a veces sin juzgarlos, entendiéndolos, sintiéndolos y accionándolos, ¿ya? Porque la mente va a funcionar de la siguiente forma normalmente. Va a funcionar, si la mente es 1, 2, 3, 4, 5, para lograr un resultado, la intuición llega de 1 a 5. No pasa por la secuencialidad, porque la intuición está más allá de los conceptos de la mente, de lo racional, de lo material. En el plano espiritual se tiene una amplitud de mira distinta. Es una amplitud de mira que no necesita pasar por lo que es en la materia, porque es como tener una altura de mira, es como un águila que está mirando el camino y sabe dónde está la meta, solo porque tiene toda la amplitud de mira del camino. En cambio, el ser humano va abajo, en la parte más lógica, va a ver el camino desde la horizontalidad de estar en la tierra. Entonces el águila tiene el campo abierto de poder ver ese camino en su completitud. Entonces es decir, anda izquierda, derecha y sigue 3 pasos. Mientras que el humano va primero a decir, va a llegar a un camino, voy por la izquierda o por la derecha. Ya, voy a tomar este o este. Después izquierda o derecha, este o este. En cambio, la intuición muchas veces te va a decir la dirección de una manera rápida y eficiente. Y de una manera clara que para la razón muchas veces no le es coherente. Pero cuando nos conectamos a esa intuición, tiene coherencia al final del camino, ¿ya? Entonces también es trabajar un poco con ese lado intuitivo y el lado racional, esta energía de la luna. Ahora, el segundo factor es entender la forma, el tono. Tenemos un tono número 4 que nos habla de la forma de la luna, nos habla del autoexistente. El autoexistente nos dice cómo tomamos forma y nos dice a través de la luna. Entonces vamos a estar súper conectados a esta forma de sentir, de estar en esta conexión intuitiva, de estar en esta soltar que necesitamos hacia lo que no está en coherencia con nosotros mismos y avanzar en lo que está en coherencia con tu propio corazón. Ese es el traje este año. Y además tenemos el yin de la serpiente, que la serpiente nos dice vamos en pos a una evolución, a un avanzar y abrirnos camino en lo que somos nosotros. Y para eso necesitamos soltar mochilas y dejar pieles. Entonces, en base a tu propia conexión sensitiva, emocional, espiritual e intuitiva y racional, observamos qué pieles necesitamos soltar y las dejamos ir. ¿Para qué es todo esto? Para el propósito. Y ese propósito que nos dice, que tenemos el enlazador de mundo en tono 1, que es el propósito, nos dice que es importante en este año conectar con otros planos, conectar con nuestro silencio, conectar con nuestro orden, respirar, dejar las emociones, dejar los pensamientos y sintonizarnos en nosotros. Y desde ahí ordenarnos, desde nuestro corazón, entender desde ese corazón las emociones, entender los pensamientos desde el corazón, no entendernos desde las emociones o desde el corazón por separado, sino que nuestro eje vaya siempre desde el corazón para entender nuestras emociones, desde nuestra propia identidad, ¿ya? Y desde ahí logramos una conexión, un silencio mental que nos ordena y nos potencia hacia un estado de ser más equilibrado. Y desde ahí justamente unimos mundos, entendemos cómo conectarnos con diferentes mundos en nosotros y podemos anclar más de la persona que queremos ser, soltando cosas, dando muerte a aspectos que ya no necesitamos para hacer más espacio al nuevo yo que quiere ser y que quiere formarse ahora desde esta nueva conexión, desde el alma y desde esa luz que nos plantea la luna en el guía interior que activamos al estar conectados y sensitivos en nuestras propias áreas como el cuerpo, la mente, el espíritu y la emoción. ¿Ya? Eso. Les deseo un lindo viaje por esta energía de fluidez de la luna.